Hola y bienvenido a nuestro canal, gracias por estar aquí. Hoy continuamos con nuestros 101 trucos de Excel. En esta ocasión te voy a mostrar cómo poder agregar ecuaciones a tu hoja de cálculo y evitar escribir una ecuación de esta manera, lo cual es un poco difícil de entender y visualmente no tan agradable. Es súper rápido y sencillo de hacer. Vamos a ello. Lo que debemos hacer es irnos al menú insertar y en el grupo de símbolos tenemos la opción de ecuaciones. Aquí podemos seleccionar alguna de las ecuaciones que tenemos prediseñadas, o si hago simplemente un clic directamente sobre la opción de ecuación, voy a ver que se me va a abrir un nuevo menú de ecuación. Tenemos nuevamente las ecuaciones preestablecidas, tenemos una entrada de lápiz, tenemos algunos símbolos y aquí tenemos diferentes estructuras que se pueden utilizar para agregar los operadores y símbolos necesarios para crear nuestra ecuación. Para el ejemplo vamos a agregar esta ecuación estadística de población. Voy a comenzar con la letra N igual. Como aquí vemos que tenemos un numerador y un denominador, entonces me voy a ir a la opción de fracción y voy a seleccionar esta opción. Eso va a permitir que pueda agregar los elementos que van en el numerador y en el denominador. Arriba vamos a colocar Q y en la parte inferior vamos a colocar N, pero aquí veo que tengo un elemento que tiene un exponente, por lo tanto voy a utilizar este elemento de superíndice que me permite asimismo colocar E al cuadrado directamente. Vuelvo a hacer un clic, pongo el más, abro paréntesis y cierro paréntesis. Y ya tenemos, sería innecesario poner esto, pero bueno, para que se parezca la función que encontré en la web. Así que la próxima vez que necesites crear o agregar una ecuación que dé soporte o que necesites poner dentro de tu hoja de cálculo, recuerda que existe la opción de ecuación que también la puedes encontrar en Word para poder agregar tus ecuaciones de manera más rápida y visualmente más atractiva y entendible. Ok, eso era lo que te quería contar en este video. Espero que te haya gustado y te parezca útil. No olvides seguir visitando el canal, que vamos a seguir publicando más videos de nuestros 101 trucos de Excel. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.